Buenas tardes a todos. Son las 8, así que vamos a comenzar con esta clase, esta videoconferencia sobre análisis financiero dinámico. En primer lugar, quería presentarme. Mi nombre es Evangelina Sánchez, colaboro habitualmente con la escuela impartiendo clases de finanzas y de costes, y esta tarde vamos a dedicar esta hora en la que vamos a compartir, que vamos a trabajar juntos, pues justamente a uno de las cuestiones probablemente más útiles en el trabajo no solo de un financiero, sino de cualquier persona que esté vinculada al mundo de la empresa, que es hacer un análisis financiero, pero en este caso comparando diversos años a lo largo de la vida de una empresa. En principio, pues como decíamos, vamos a hacer un estudio del análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Pues básicamente se trata de estudiar la situación de una empresa a través de los datos de los datos económicos que quedan reflejados en los documentos financieros que habitualmente todos conocemos porque son es obligatorio presentar en el registro mercantil, y son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de origen y aplicación de fondos. Quedaría un cuarto documento obligatorio, que sería el estudio, el análisis de variación de patrimonio, que esta tarde no vamos a trabajar, por eso no lo he puesto aquí. Estas cifras nos pueden ser útiles para comparar con datos del sector o con cifras que habitualmente los profesionales, los analistas, aquellas personas que se dedican a hacer estudios de las empresas aceptan como cifras buenas o cifras correctas para una buena gestión de la empresa. ¿Qué tipos de análisis financieros tenemos? Pues tenemos, en primer lugar, el análisis financiero estático, que lo llamamos así porque realmente lo que analiza es la situación de la empresa en un momento determinado del tiempo. Para ello va a hacer uso de un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias de un ejercicio concreto de la vida de la empresa. Por comparación, el análisis dinámico utiliza también estos mismos datos, estos mismos estados, pero lo que hace es analizar la evolución de los datos que quedan reflejados en estos estados, en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias del EOLAF y el EOF, pero a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí serán también porcentajes, serán ratios, serán variaciones también en datos absolutos, pero en este caso vamos a analizar su evolución a lo largo del tiempo. Como os decía, en el análisis financiero dinámico, pues vamos a analizar qué modificaciones, qué variaciones se producen en las distintas partidas a lo largo de diferentes años de la vida de una empresa, y sobre todo vamos a tratar de, a través de estos datos, ver qué está sucediendo en la empresa, ver qué dificultades puede enfrentar en un futuro y ver cómo lo estamos haciendo en comparación con otras empresas del sector, que en general van a ser las que más nos interesen para ver cómo estamos nosotros frente a nuestros competidores. Vamos a hacer, en primer lugar, por tanto, un análisis muy rápido de cada uno de los estados, viendo qué información podemos obtener en cada uno de los casos para nuestro análisis. Comenzaremos por el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. Veis, aquí tenéis dos representaciones de la cuenta de pérdidas y ganancias. La representación de la izquierda es la más tradicional, es la que se suele utilizar en las cuentas oficiales, que es una presentación en cascada. Partimos de la cifra de ventas o del importe de la cifra del negocio y vamos deduciendo todos aquellos costes que hemos tenido a lo largo del año para finalmente llegar a cuál ha sido el resultado neto, el resultado final, los beneficios o las pérdidas al final de nuestro ejercicio. En la parte de la derecha vemos, sin embargo, una representación más visual. En ella tenemos representado como el 100% del total los ingresos a lo largo de un ejercicio económico, y vemos desglosados por comparativa todos aquellos gastos que se corresponden con los que hemos recogido en la cascada de la izquierda, todos aquellos gastos que hemos realizado durante todo el año. Si nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, como en el caso que aparece en pantalla, tendremos beneficios. Si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos,
pues veríamos que junto con los ingresos en el lado de la izquierda tendríamos recogidas también pérdidas. ¿Qué significa cada una de estas partidas? Bueno, bien, pues de manera muy resumida, vemos que los ingresos, sabemos que los ingresos son la cifra de ventas o la cifra de negocios que hemos tenido en un ejercicio concreto, menos las devoluciones y los descuentos que hayamos realizado a nuestros clientes. Estos ingresos son los propios de la actividad de la empresa. Si estamos en una empresa que se dedica a la comercialización o a la industrialización, pues tendremos el número de productos que hayamos vendido por el precio que le hayamos dado a cada producto. Si nos dedicamos a los servicios, tendremos recogido cada uno de los servicios o cada uno de los contratos que hayamos realizado con nuestros clientes ofreciéndoles ese servicio. Para llevar a cabo esta actividad vamos a tener que realizar una serie de gastos. Y estos gastos quedarán en primer lugar recogidos en la línea de los gastos operativos. Son aquellos gastos que están directamente asociados con la venta y que están directamente, por tanto, relacionados con ella. Al ser así, son gastos que no existirán en el caso de que no existan las ventas. Tendremos dos casos distintos. En el caso de las empresas industriales, nos encontraremos que serán todos aquellos costes como las materias primas, los costes de mano de obra directa, los costes de producción o de la subcontratación de empresas para una parte de nuestra producción. En caso de que seamos una empresa de comercial, pues serán los costes de nuestros aprovisionamientos, serán lo que nos ha costado a nosotros comprar la mercancía que hemos vendido. El siguiente, tras esta diferencia, tendríamos un primer margen que va a ser uno de los márgenes que vamos a utilizar y que vamos a analizar a lo largo de nuestro estudio, que se ha llamado margen bruto. ¿Qué nos mide este margen? La diferencia entre los ingresos que hemos obtenido y los primeros gastos que hemos tenido que realizar para conseguirlo. Es el margen bruto. Se calcula, como tenéis ahí, como un porcentaje por la diferencia de ventas menos el coste de las ventas partido las ventas. Es decir, tendríamos en el numerador el total del margen bruto y lo vendría dividido por los ingresos. Este margen, como podéis suponer, nos interesa que sea lo más alto posible. Dependerá pues tanto de la gestión que hagamos de nuestros ingresos como de la gestión que hagamos de nuestras compras. Entonces, de cara a mejorarlo, tendremos que trabajar en ambos campos. Pasamos a otro de los puntos de coste de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, que son los gastos generales. Son todos aquellos gastos que son necesarios para que la empresa funcione, pero que a diferencia de los gastos operativos no están directamente relacionados con nuestra actividad de ventas o con nuestra actividad de producción. Son gastos como gastos administrativos, gastos comerciales o elementos como los suministros, tanto agua, luz, electricidad o bien, por ejemplo, el alquiler de una nave para realizar nuestra actividad o el alquiler de las oficinas. Son los que habitualmente conocemos como gastos generales o overheads, y estos gastos generales y los gastos operativos son los que habitualmente utilizamos para calcular nuestro punto muerto y ver cuál es el número mínimo de unidades, por ejemplo, que debemos de vender o el número mínimo de servicios que debemos ofrecer para poder cubrir nuestra actividad. Las amortizaciones es otro de los elementos importantes de gasto de nuestra cuenta. En este caso están relacionados con el uso que hacemos de inmovilizados. ¿Qué significado tiene esto? Bien, como sabéis, en el caso de los inmovilizados, la corriente monetaria, el momento de pago que hacemos de nuestros inmovilizados, de aquellos bienes como maquinaria, elementos de transporte o cualquier otro elemento que vayamos a necesitar para nuestra actividad, por ejemplo, un equipo informático, el pago de estos bienes no se corresponde con los tiempos de uso que hacemos de ellos. Las amortizaciones, por tanto, nos permiten trasladar el gasto del inmovilizado que vamos a utilizar a lo largo de muchos años a lo largo de la vida útil del bien, trasladando o haciendo líquido este coste, este gasto, esta salida de dinero que hemos tenido en un momento inicial, en un momento inicial que hemos hecho una inversión, y trasladando ese coste paulatinamente todos los años en los que utilicemos ese bien. En este punto tendríamos el conocido como margen operativo o beneficio antes de intereses impuestos. Es el
margen que mide cuál es el resultado de la actividad de nuestra empresa. Cómo lo estamos haciendo, de bien o de mal, en aquello que se supone que es el fin para que fue creada la empresa. Es decir, si somos una empresa comercial, cuánto beneficio estamos obteniendo de nuestra actividad comercial. Si somos una empresa productora, qué beneficio estamos obteniendo de nuestra actividad productora. Es el margen. Este margen está, como aparece recogido en pantalla, es un margen que está libre de la influencia de la financiación y libre de la influencia de los impuestos. Tanto con la financiación como los impuestos estamos remunerando a terceros. Pues en el caso de la financiación estamos remunerando el uso que hacemos de su financiación, el uso que estamos haciendo de los bienes que nos han prestado, y en el caso de los impuestos estamos devolviendo o haciendo partícipe al Estado de los beneficios generados por nuestra empresa. En este punto lo que recogemos es cómo de bien lo estamos haciendo nosotros. Si llegado este momento nos encontrásemos con que no existe un beneficio, sino que existen unas pérdidas, pues no solamente la empresa está en un grave riesgo, porque sería incapaz de pagar, por ejemplo, pues como decía antes, remunerar a aquellos que nos han prestado financiación, y por supuesto no quedaría nada en este caso, en este momento, que remunerar a esos accionistas, pero deberíamos plantearnos qué estamos haciendo mal en aquello que nosotros se supone que sabemos hacer, que es mantener la actividad de nuestra empresa. Como os decía, los gastos financieros están relacionados con la estructura de financiación que tenga nuestra empresa, es decir, la cantidad, en este caso, de recursos ajenos que estamos utilizando. Aquí es muy interesante tener en cuenta cómo de bien estamos realizando esta financiación, porque si estamos trabajando para destinar una gran parte de este margen operativo que hemos hablado a gastos financieros, a pagar las deudas, pues la verdad es que no estamos haciendo una buena labor. Estamos trabajando realmente para pagar al banco. Deberíamos pues analizar de forma importante qué impacto tienen estos gastos financieros en el resultado de nuestro negocio. También deberemos tener en cuenta que estos gastos, cómo es nuestra financiación, porque estos gastos financieros no van a ser estáticos. En muchos casos, pese a que no incrementemos nuestra deuda, si nos hemos financiado un tipo de interés variable, los gastos pueden variar mucho de un ejercicio a otro. Y igualmente aquí podemos ver que puede ser que tengamos financiación a largo plazo con algún tipo de garantía que nos está dando una mayor libertad de movimientos y tiene para nosotros un menor coste gracias a esa garantía que hemos aportado, y sin embargo hacer uso, por ejemplo, de otros elementos de financiación como a corto plazo, como puede ser una línea de crédito, nos está suponiendo un coste muy grande. También sería este punto donde deberíamos analizar pues cómo está influyendo cada tipo de financiación en nuestros gastos financieros. A partir de aquí nos quedaría el beneficio antes de impuestos, y en caso de existir este beneficio antes de impuestos, deberíamos calcular estos impuestos, que será la siguiente partida que restemos de nuestros ingresos. En este momento deberíamos incluir aquellos ingresos y gastos extraordinarios que hemos tenido a lo largo del ejercicio, que no los vamos a analizar, que dependerá, como os podéis suponer, los ingresos y los gastos extraordinarios tienen una casuística altísima, y en la medida en que son extraordinarios, pues habrá que analizarlos en concreto para cada empresa, en las circunstancias concretas en que se dé o para la operación concreta que se haya realizado. En caso de que fuesen ingresos extraordinarios, pues serían probablemente provenientes pues de alguna operación de venta de inmovilizado, bien sea de inmovilizado fijo de inmovilizado material o inmaterial, o de algún ingreso extraordinario, pues a lo mejor por alguna inversión financiera que hubiésemos realizado. En el caso de gastos extraordinarios se puede deber a las mismas razones, pero en este caso se puede deber a que hayamos realizado una venta con pérdidas, o bien podemos estar en el caso pues, de que hayamos, por ejemplo, tenido que hacer frente a una indemnización extraordinaria, o hayamos tenido unos deterioros extraordinarios en nuestros bienes que no esperábamos. Como os decía,
En este punto ya habríamos restado, como veis ahí tenemos otra línea, los impuestos, el conocido como impuesto de sociedades, y nos quedaría finalmente los beneficios. En caso de que nuestra actividad, como os decía, tuviese beneficios y fuese positiva, tendremos que decidir cómo repartimos esos beneficios. Probablemente parte de ellos vayan a reservas y otra parte de ellos se distribuyan a los accionistas en forma de dividendos. Bien, en este caso, pues ya tenemos analizado de forma muy rápida y muy somera, simplemente para que entendamos más adelante, cuando hagamos el ejercicio práctico, entendamos qué es lo que estamos haciendo, tendríamos analizada la cuenta de pérdidas y ganancias. De la misma manera, vamos a analizar el balance. En este caso, vamos a hacer un análisis muy rápido del balance. Vamos solamente a estudiar qué elementos tenemos dentro de tanto de las cuentas de activo como de las cuentas de pasivo. Dentro de las cuentas de activo, como veis, está dividido en dos grandes espacios. Tendremos en la parte del activo fijo y la parte del activo circulante. ¿Qué es el activo fijo? Bien, el activo fijo es aquella partida que recoge los elementos que tienen vocación de permanencia en la empresa. Son aquellos elementos que nosotros tenemos intención de que, están afectos a la actividad de nuestra empresa y van a permanecer en la empresa durante más de un año. Estaríamos hablando pues de elementos como pues los inmovilizados, como os decía antes, serían elementos como la maquinaria, elementos de transporte o todos aquellos elementos que vamos a hacer uso de ellos de forma continuada a lo largo de muchos ejercicios. Sí, estos elementos son aquellos que luego irán perdiendo valor por su uso a lo largo del tiempo y que este proceso de depreciación o este proceso de uso quedará recogido, como os decía antes, en la cuenta de pérdidas y ganancias a través de la partida de amortizaciones. El segundo elemento que tenemos es el activo circulante. En este caso, el activo circulante recoge todos aquellos elementos que nosotros no tenemos intención de que permanezcan en la empresa. Son partidas que por su vocación, por su forma de ser, por su propia naturaleza, van a estar en la empresa, o se trata de que estén en la empresa el menor tiempo posible. Habitualmente son las más conocidas, pues estaríamos hablando de las existencias, los clientes y la caja. Como veis, en cualquier caso, son elementos pues que, en el caso, por ejemplo, de las existencias, pues lo que intentan todas las empresas es hacer esas existencias líquidas a través de la venta lo antes posible. ¿Qué son los clientes? Pues los clientes son aquellas ventas que hemos realizado a crédito, pero que en cualquier caso también van a intentar se va a intentar en la empresa que esos elementos se conviertan en bienes líquidos, pues también lo antes posible. Y en el caso de la caja, pues nos da la soltura suficiente para tener unos bienes, o sea, para hacer frente a los pagos que tengamos que hacer a lo largo de nuestro ejercicio, y que, como veremos luego más adelante, pues muchas veces no es lo que quizás más nos interese tener, unas cantidades muy altas, porque en cierta manera son improductivas, pero que sí que vamos a mantener, que vamos a necesitar para hacer frente a nuestros pagos. Bien,
habríamos estudiado el lado del activo, que recoge en todas aquellas cosas que hemos invertido, tanto sean de activo fijo como de activo circulante, y nos quedaría ver el lado derecho del balance, que recoge de todos aquellos elementos o sea, podríamos decir, de dónde hemos sacado el dinero de dónde hemos sacado los fondos para conseguir esta financiación. Esta inversión, perdón. El primero de los elementos son los fondos propios, que también conocemos como patrimonio de la empresa o en general el capital y las reservas. ¿Qué es esto? Esto es el dinero que los accionistas han invertido en la empresa. Pueden haberlo invertido en un momento inicial o pueden haberlo invertido a lo largo de la vida de la empresa, renunciando, como decíamos antes, a partes de sus dividendos y convirtiéndolos en reservas. Podríamos decir que son los ahorros que la empresa ha venido realizando a lo largo de los años. En el caso del pasivo a largo plazo, ya estaríamos hablando de fondos que hemos obtenido de terceros, normalmente entidades financieras, y aquí recogeremos aquellos fondos que tienen un plazo de devolución superior a 12 meses. Es decir, estaríamos ante, por ejemplo, un préstamo a 3 años, con las diferentes formas de devolución que tengan. Puede ser que tenga un préstamo a 3 años que vamos a devolver de una sola vez acabados los 3 años, o bien un préstamo de 3 años que iremos devolviendo en mensualidades o en anualidades según hayamos firmado el contrato con la entidad financiera. Aquí estaría recogida aquella parte de nuestras deudas que debemos pagar en un periodo superior a 12 meses. También estarían aquí recogidas, por ejemplo, los bonos o las obligaciones que emiten en muchos casos las grandes empresas y todas aquellas otros elementos, por ejemplo, financiación de empresas del grupo, no solamente porque ser entidades financieras, sino financiación de empresas del grupo, que es dinero que otras empresas pertenecientes a nuestro grupo nos hayan prestado. Pero en cualquier caso, todos ellos deberemos devolverlo en un periodo más o menos largo. El pasivo a corto plazo tiene su correspondencia, es la correspondencia con el activo, en el lado del activo con el activo circulante. Son aquellas deudas que deberemos pagar en menos de 12 meses. Como en el caso del activo circulante, son también deudas muy líquidas, y tendrán, en este caso, tienen un doble componente. Tendrá, por un lado, las deudas que solemos llamar sin coste, que tendrán que ver, por ejemplo, en el caso de los proveedores con nuestra actividad comercial. Entonces, nuestros proveedores nos dejan pagar, por ejemplo, a 30, 60 o 90 días sin un coste adicional. Nos están financiando, pero para nosotros digamos que el coste es cero. Serían deudas con Hacienda Pública, que también muchas veces se consideran con coste cero por lo mismo, porque el periodo desde que nosotros reconocemos que tenemos esa deuda con Hacienda hasta, por ejemplo, que tengamos que hacer el momento final de la liquidación, pues tenemos un periodo de carencia. Pues por ejemplo, desde que calculamos el impuesto de sociedades hasta que tenemos la obligación de ingresar ese impuesto de sociedades en Hacienda, pues hay a lo mejor un decalaje de una serie de meses. Y luego vamos a tener deudas con coste, que será la parte de los préstamos bancarios, o préstamos bancarios que sean a corto plazo, bien porque se hayan hecho como préstamos bancarios a corto plazo, un préstamo a 6 meses, o bien porque sea la parte de los préstamos a largo que debemos afrontar en menos de un año. Y luego tendremos pues otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, descubiertos o líneas de crédito que hayamos contratado con el banco. En este punto habríamos analizado todos los elementos tanto de la cuenta de pérdidas y ganancias como del balance. Vamos a introducir aquí otro estado nuevo, que es el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Qué es este estado? Bueno, pues este estado nos informa sobre qué actividades o qué decisiones de inversión y de financiación hemos realizado en la empresa a lo largo de un ejercicio. Entonces, esto lo haremos como estudiando las variaciones que han sufrido las diferentes partidas de balance entre los dos ejercicios y viendo qué modificaciones han sufrido estas partidas de balance en su composición y qué relación existe entre ellas. En resumen, lo que vamos a hacer es ver de dónde procede el dinero y en qué lo hemos invertido. Debemos recordar, es fundamental que en este punto recordemos que el activo va a recoger todas aquellas inversiones que hemos realizado, mientras que en el pasivo
entendido pasivo como pasivo y recursos propios, recoge todas las fuentes de financiación. Es decir, que siempre que realicemos una inversión, siempre que nos gastemos dinero en algo, debemos haber obtenido el dinero de algún otro sitio. Entonces, lo normal es que si tenemos una inversión, si tenemos una variación en el activo, encontremos también una variación en nuestro pasivo. Puede ser que no sea así, pero en principio deberíamos pensar que lo vamos a realizar de esta manera. Entonces, veremos, por ejemplo, cómo la compra de un inmovilizado, que es una decisión de inversión, acarrea una decisión de financiación, que es de dónde hemos obtenido el dinero necesario para realizar esa compra. Ambos movimientos, por la variación, son los que van a aparecer en este estado. En el caso de la inversión, veremos que se ha producido un incremento del activo fijo y en el caso de la financiación veremos que se ha producido un incremento en el pasivo. ¿Cómo lo confeccionaremos? ¿Cómo lo haremos? Pues bien, en principio para hacer este estado, y por eso se estudia en el análisis dinámico de la empresa, necesitaremos usar dos balances consecutivos de la vida de una empresa, 2 años consecutivos, el año 2013 y el año 2014, por ejemplo, serían ahora las últimas cifras que tendríamos. Para ello, estudiaríamos las variaciones que se han producido en cada una de las cuentas, en el activo fijo, el activo circulante, fondos propios, fondos a largo y pasivo a largo y pasivo a corto, y anotaremos la variación en cifras absolutas que se ha producido y anotaremos si se trata de un incremento o bien una disminución. Tenemos que pensar en este punto qué significa cada cosa. Vamos a analizarlo despacio estas variaciones. Tenemos que pensar que todo incremento de activo, en la medida que es una inversión, es una aplicación de fondos. Es decir, hemos obtenido fondos de algún sitio y lo hemos utilizado en incrementar nuestro activo, por ejemplo, en comprar un inmueble. Y todos los incrementos de pasivo, que son financiaciones, es un origen. Es decir, ¿dónde hemos conseguido el dinero para incrementar nuestro activo? Pues lo hemos conseguido, por ejemplo, de un préstamo que nos ha hecho el banco. En la medida que el banco nos ha hecho un préstamo, nosotros ahora tenemos una obligación con el banco y esa obligación va a quedar recogida, por ejemplo, en el pasivo a largo plazo. Luego nuestro pasivo a largo plazo se incrementará. El origen está en la financiación y la aplicación está en la inversión. Si damos la vuelta a este razonamiento, nos encontraremos que todas las disminuciones de activo son orígenes. Es decir, todas las ventas que tengamos de activo nos proporcionan dinero, nos proporcionan caja. Luego, todas las disminuciones de activo podemos decir que son orígenes de fondos. También son orígenes de fondos, por ejemplo, una disminución de las existencias, porque nosotros teníamos unas existencias en nuestro almacén. Si finalizado el año conseguimos tener menos existencias, quiere decir que hemos conseguido venderlas, quiere decir que hemos conseguido cash. Igual pasaría en el caso de que consiguiésemos disminuir nuestros clientes. Hemos conseguido cobrar deudas que nuestros clientes tenían con nosotros. Esto también supone un origen de fondos. Y por el lado del pasivo, ¿cuándo tendríamos que es una aplicación? Si nosotros hemos vendido un activo, supongamos que hemos vendido un edificio y el dinero obtenido de ese beneficio lo destinamos a reducir una deuda, en este caso el activo se convierte en un origen y el pasivo, la reducción de pasivo, se convierte en una aplicación. Hemos utilizado un bien, un origen de caja, en reducir una obligación. Hemos utilizado la caja obtenida del activo en reducir el pasivo. Es muy importante que entendáis bien este concepto. Por favor, si no lo habéis entendido, no dudéis en preguntarme al final de la clase, al final de la videoconferencia, que tendremos un tiempo para dudas, porque en esta idea se basa toda la forma de entender el estado, origen y aplicación de fondos. Bien. Una vez visto esto, vamos a empezar a analizar en concreto una empresa. En este caso, perdonad que he ido un poco lenta con el paso de la pantalla. Como veis aquí os queda recogido. Todos los incrementos de activos son inversiones, todos los incrementos de pasivos son financiaciones. Al igual que las disminuciones de activos son orígenes, y las disminuciones de pasivo son aplicaciones.
Bien. Bueno, en este caso, la empresa que he elegido para hacer un análisis dinámico y aplicar todos los conceptos que hemos venido utilizando, pues la empresa que he elegido es SEAT. Es una empresa que todos conocemos bien, se dedica a la fabricación de automóviles, es una empresa española, al menos de origen español, y he utilizado los datos que la propia SEAT presenta o ofrece en su página de internet. Pues, tenéis curiosidad, podéis entrar y poner simplemente, podéis buscar estados financieros del año 2014 y con muchísima facilidad podréis encontrar esta información en internet. En la memoria del ejercicio podréis ver, pues, como resumen de su actividad, este pequeño gráfico que os he puesto aquí. A lo largo del año 2014, SEAT ha conseguido incrementar un 16% sus ingresos por ventas, ha conseguido incrementar un 46% el cash flow de explotación, es decir, ha conseguido incrementar un 46% el origen de fondos, el origen de caja procedente de su actividad de explotación, de su actividad de venta de coches, y ha mejorado el resultado de su ejercicio entre los años 2013 y 2014 un 56%. Bien, pues lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos es analizar cómo SEAT ha llegado a este resultado. Cómo puede SEAT, porque SEAT dice que tiene un incremento del 16% en los ingresos por ventas, ha mejorado un 46% su cash flow de explotación y porque el resultado de su ejercicio ha tenido unos beneficios, digamos, sí, un resultado de su ejercicio un 56% mejor que el año anterior. Para ello vamos a utilizar estos datos, que son los datos que SEAT publica directamente en su página web. Como podéis ver, aquí tenemos tenemos la misma división que hemos visto nosotros en nuestras líneas previas, en nuestro análisis previo del balance. Tiene un activo no corriente de 2.949 millones de euros. Como os indica la cifra, como os indica arriba en el título, la cantidad está en millones de euros, mientras que en el año anterior tenía un activo corriente de 3.251 millones de euros. Este activo, pues como es de esperar, está en gran parte basado en un amplio inmovilizado material, tiene también inversiones en empresas del grupo. Es decir, SEAT controla otra serie de empresas que forman parte de su grupo, tiene cierta labor de matriz y luego tiene unos activos por unos impuestos diferidos de 410 millones y un inmovilizado intangible, que sean diseños, patentes, todos aquellos bienes que necesitan para actividad pero que no son materiales, de 571 millones de euros. Dentro de su activos no corriente, tiene activos no corrientes mantenidos para la venta, los tiene en valor cero, tiene unas existencias, o sea, una serie de coches hechos, preparados para la venta, o de materiales, componentes que va a necesitar para la fabricación de esos coches, de 366 millones, tiene unos deudores comerciales por importe de 497 millones en el año 2014, que eran 491 en el año 2013, que como veis ha cambiado poco. Unas inversiones en empresas del grupo a corto plazo que se han reducido bastante del año 2013 al año 2014. No tiene inversiones financieras a corto plazo. Las periodificaciones a corto plazo, cosas que piensa que va a tener que pagar en breve, es de 1,6 millones, y lo que sorprende mucho es que tiene efectivo y dos activos líquidos equivalentes cero. Es decir, en este momento SEAT no tiene caja, no tiene nada de caja. Luego quiere decir que debe estar usando una línea de crédito, que la veremos en el pasivo. Vemos así, pues, a grandes rasgos, estudiando los valores absolutos, que se ha producido una reducción
una cierta reducción en torno a los 300 millones de euros de inmovilizado material, de inmovilizado a largo plazo. Se han incrementado un poco las existencias, se ha reducido la inversión en empresas del grupo, desde 1121 a 962, y sobre todo lo que sorprende en gran medida más, que es que no tienen caja. Vamos a estudiar ahora el lado de la financiación. Como veis, ha incrementado sus fondos propios de 478 a 520 millones de euros. Tiene ahí una partida de subvenciones, de una serie de provisiones a largo plazo. Ha incrementado un poco sus deudas a largo plazo, pero no parece que sea una cantidad muy importante. Tiene una serie de pasivos, por impuestos diferidos, tiene una serie por la regulación que tenga con Hacienda. Y luego en el punto del pasivo tiene realizadas una serie de provisiones a corto plazo, tiene unas deudas a corto plazo, tiene también unas deudas importantes con empresas del grupo, y luego tiene una serie de acreedores comerciales y cuentas a pagar por importe de 1.359 euros en el año 2014, y luego tiene ha incrementado este valor respecto a los 1.200 millones que tenía el año pasado. Como veis, en este caso, la financiación o el uso de la línea de crédito estará recogido en las deudas a corto plazo. Es decir, las deudas que tengamos, si tuviésemos curiosidad y tuviésemos tiempo, podríamos indagar, porque nos dice el balance que en la nota 15, eso es lo que significa el número que está junto al 72,6, en la nota 15 de la memoria nos explica a qué corresponden esas deudas. Probablemente sea a ese uso de financiación a corto plazo, de financiación bancaria. Bien, vamos ahora a estudiar en porcentajes estas variaciones. Pues como veis, se ha reducido en el año 2014 un poco la importancia del activo fijo frente al activo circulante, ya que hemos pasado de un 80-77 a una relación 20-23. Parece que el activo circulante ha cobrado un poco más de importancia en el balance. Si estudiamos la evolución que se ha producido en el activo fijo, vemos que se ha reducido en un 9%, al tiempo que el activo circulante en sí mismo se ha incrementado en un 9%, y en general el volumen total del balance se ha reducido en un 6%. En el lado del patrimonio neto vemos que el patrimonio, pues la empresa ha mejorado sus fondos propios, ha mejorado su soporte natural, que son los fondos propios, su patrimonio neto. En el año 2013 era de un 12% sobre el total, en el año 2014 es de un 14%, y la mejora que se ha producido interanual ha sido de un 9%. Sorprende, por ejemplo, que mirando las cifras de negocio no nos parecía que el pasivo a largo plazo fuese muy grande. En el año 2013 suponía un 7% del balance, en el año 2014 supone un 10%, y de un año a otro se ha producido un incremento del 30%, que es un incremento importante. Sin embargo, en el caso del pasivo corriente, las deudas que tenía SEAT en el corto plazo el año pasado eran de un 81%, y en este año son solamente de un 76%. Ha conseguido reducir de manera interanual el pasivo corriente en un 11%. Podemos hacer otra lectura, que es que tenemos el pasivo corriente del 76%, mientras que nuestro activo circulante es de un 23%. Es decir, que tenemos unas obligaciones de pago en el corto plazo muchísimo mayores que aquellos elementos que tenemos en el corto plazo para hacer frente a esos pagos. Entonces, podríamos decir sin ningún riesgo a equivocarnos que la situación de caja, la situación de liquidez de SEAT es cuando menos peligrosa. Recordemos que no solamente no tiene liquidez, sino que
los activos circulantes que tiene, gran parte de ellos son existencias, que quiere decir, o que no las ha que son bienes que aún no ha procesado o que no ha vendido. Los otros son clientes que debe cobrar y que no tiene caja, que está haciendo uso de deudas a corto plazo para mantenerse activo. ¿Cómo llamamos a este cálculo que hemos hecho? Bueno, pues es que conocemos como fondo de maniobra, que es la parte del activo circulante que está financiado con fondos a largo plazo. En este caso vemos que el fondo de maniobra es negativo, porque no solamente no tenemos nada de nuestro activo circulante financiado con fondos a largo plazo, es decir, los fondos a largo plazo serían de un 9%, en el caso del año 2014 tenemos unos fondos globales a largo plazo del 24%, mientras que nuestro activo fijo es del 77%. Es decir, que tenemos parte de nuestro activo fijo financiado por nuestro pasivo corriente. Esta es una situación verdaderamente peligrosa, más en un negocio donde la circulación de la caja no podemos decir que sea especialmente alto. Entonces, con muy poco análisis que hemos realizado ya de la empresa, vemos que la situación de SEAT pues no es precisamente holgada. Vamos a estudiar ahora, de la misma manera, la cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, vemos que SEAT efectivamente ha mejorado el importe neto de sus cifras de negocios de 6.500 millones a 7.500 millones. Se han incrementado a lo largo del año las existencias. Han subido los aprovisionamientos, pero también es lógico, en la medida en que tiene más ventas, también es lógico que tenga más coste para llegar a esas ventas. Ha tenido otra serie de ingresos de explotación. Ha subido también sus gastos de personal, ya veremos en qué medida. Han subido otros gastos de explotación, pero que también están relacionados con esto, como decíamos, con la actividad de explotación. Ha habido una mayor amortización de inmovilizado. Se han recibido una serie de subvenciones y luego ha habido un deterioro en el inmovilizado, que quizá esta sea la razón por la que el inmovilizado ha bajado, como veíamos en el balance. En este punto tendríamos cuál ha sido el resultado de la actividad de la empresa. Tendríamos luego los ingresos, una serie de ingresos financieros, una serie de gastos financieros que curiosamente vemos que son menores que los ingresos, unas diferencias por tipo de cambio, es decir, le ha favorecido determinados cobros que haya realizado en el extranjero, el tipo de cambio, le ha perjudicado el tipo de cambio y ha perdido 13 millones de euros por esta razón, pero aún así el resultado financiero, gracias a esos ingresos financieros que ha tenido, el resultado financiero es positivo. Esto mejora en cierta manera su resultado antes de impuestos. Aún así nos encontramos que SEAT tiene un resultado del ejercicio negativo. Perdonad porque no se ve en la página que os he mostrado, no se ve el resultado del ejercicio, del resultado de la parte de la actividad, el resultado de lo que es la actividad productiva de SEAT. Como podéis suponer por las cifras que estáis viendo, SEAT en este momento ya arrojaba unos datos negativos, que son unos resultados de explotación, lo vamos a ver en un momento, son unos resultados de explotación de 166 millones de pérdidas en el año 2014 y 217 millones frente a 217 millones de pérdidas que tenía en el año 2015. Lo podemos ver aquí en este análisis este análisis porcentual que he realizado sobre la cifra de negocios. Como veis, SEAT, como nos anunciaba de manera tan elocuente al inicio de
esos pequeños datos que nos mostraba en la memoria, efectivamente, SEAT ha incrementado su cifra de negocios en un 10% este año, en un 16% este año, pasado de unas ventas de 6.473 millones a unas ventas de 7.496 millones. Efectivamente, ha incrementado sus ventas, como bien decían, en un 16%. El siguiente porcentaje, que es el aprovisionamiento, decíamos, corresponde a aquellos gastos que ha tenido para poder realizar la producción, se han incrementado únicamente en un 13%, lo que está muy bien, porque se han incrementado en una cantidad menor de la que se ha incrementado la cifra de negocios. Sin embargo, nos encontramos aquí que tenemos otros gastos que decía relativos a la actividad de producción, que en este caso se han incrementado en un 29%. También se han incrementado los gastos de personal en un 14%, pero también es lógico, si tienen más actividad, que tengan que contratar a más gente y tengan una mayor actividad, porque ya sabemos que en este tipo de negocios se funciona mucho por turnos. Lo que empieza a ser más preocupante es que otros datos, como otros gastos de explotación, se han incrementado en un 22%. Esta situación pues empieza a ser ya preocupante, porque se han incrementado por encima del 16% que se ha incrementado la cifra de negocios. Y lo que ya es absolutamente alarmante es que, llegado a este punto, el resultado de la explotación, aquello que se supone que se sabe hacer bien, que es fabricar coches, le dé un resultado negativo. En este caso, un resultado de 166 millones de euros negativos. Es cierto que ha mejorado respecto al año pasado, ha mejorado sus datos en un 23%, quiere decir que ha tenido un 23% menos de pérdidas que el año anterior. Probablemente SEAT esté en una senda de recuperación, pero desde luego le queda mucho todavía para llegar a una situación de holgura. Vemos que el resultado financiero, en este caso, es positivo, gracias a esos ingresos financieros que ha obtenido. Aún así presenta un empeoramiento de ese resultado del 61%. Bien, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es analizar el estado de flujos de efectivo, de dónde obtiene SEAT su dinero. Bien, pues en este caso vemos que los principales flujos de efectivo de SEAT provienen de su actividad normal, provienen de su actividad de explotación. Ha conseguido 522 millones de euros de caja, frente a 358 millones que consiguió en el ejercicio anterior. ¿Y a qué ha dedicado esta actividad? Bueno, pues ha tenido unos flujos de efectivo de actividades de inversión de 120 millones, y ha tenido unos flujos también negativos de actividades de financiación de 338. Es decir, que por un lado ha dedicado parte de este dinero a reducir deuda, ha reducido una parte importante de la deuda, cosa que no consiguió hacer el año anterior, y también ha desinvertido, es decir, ha tenido ahí una cantidad de dinero que no ha podido usar. Bien, ¿qué más vamos a hacer a partir de aquí? Bueno, pues vamos a hacer un análisis por ratios, muy somero y muy breve, también que tenemos por una cuestión de tiempo, y vamos a analizar tres tipos de datos. Vamos a analizar los ratios de liquidez, que son aquellos que estudian la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pagos inmediatos, para hacer frente a sus pagos a corto, ratios de solvencia, que estudian la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de sus deudas, y los ratios de rentabilidad, que estudian cuál es el resultado que la empresa está obteniendo del uso de sus activos. El primer ratio que vamos a utilizar es el ratio de liquidez general, que mide cuántas veces con el activo circulante se puede hacer frente al pago de las deudas que la empresa tiene a corto plazo. Este pago de las deudas, que como hemos visto, verán recogidos en el pasivo circulante. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo calculamos por simplemente una relación entre el activo circulante y el pasivo circulante. La lógica, como hemos comentado antes, nos dice que esta relación debería ser superior a 1. Ya que si no tenemos suficiente dinero líquido en el corto plazo para hacer frente
a el dinero líquido en el largo plazo, pues estamos ante un problema. Bien, pues esta es la situación que tiene ISEAD. En este caso, el ratio de ISEAD del año 2014 es de un 0,3, 882 millones de euros de activo fijo frente a, de activo circulante frente a 294 millones de euros de obligaciones a corto plazo. Pese a todo, SEAT parece que debería estar contenta porque ha mejorado en cierta manera su ratio frente al año anterior, porque el año pasado solamente tenía disponible en los activos circulantes una cuarta parte del dinero que necesitaba o de los activos que necesitaba para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Si utilizamos la conocida como prueba del ácido, que es el activo circulante menos las existencias, ya que, como decíamos antes, estas existencias puede ser que en el caso de SEAT no solamente sean coches, sino que sean materiales que va a utilizar para la fabricación de coches que todavía no ha usado. Luego, no podemos pensar a lo mejor que vayan a convertirse en caja de una manera muy rápida. Luego, si tenemos en cuenta que es considerar que las existencias las vamos a convertir rápidamente en efectivo, pues es bastante optimista. Si utilizamos este otro ratio teniendo en cuenta que esas existencias no se van a convertir en caja rápido, la situación de SEAT nuevamente vuelve a empeorar mucho, ya que solamente podría hacer frente con sus clientes, que es lo que sabemos que tienen el balance, a un 17%. En el caso de que consiguiese cobrarlos todos, solamente podría hacer caso a hacer frente a un 17% de las obligaciones que va a tener a corto plazo. Aún así, como vemos, ha mejorado respecto al año 2012, que solamente podía hacer frente a un pago de un 12%. En el caso de la liquidez disponible, como veis, el ratio sería caja más la cartera a corto plazo. Hemos visto que en ambos casos el valor es cero. Luego, la liquidez disponible, como hemos visto, de SEAT sería cero en ambos ejercicios. Vamos a estudiar ahora los ratios de rentabilidad. Como decíamos, es cómo de bien estamos usando nuestros activos para obtener una rentabilidad, no solamente para la empresa, sino también de cara a remunerar a los accionistas. El primer ratio, uno de los más conocidos, es el conocido como ROA, retorno sobre activos, que estudia los beneficios generados en relación a los activos que hemos empleado para generarlos. Es decir, vamos a coger los beneficios antes de intereses e impuestos sobre el activo total. ¿Por qué el beneficio antes de intereses e impuestos? Porque lo que tratamos de ver aquí es cómo hemos utilizado qué beneficios hemos obtenido antes de remunerar los pasivos que hemos obtenido de terceros o antes de recompensar, en este caso, de compartir nuestra actividad con la hacienda pública. Como decíamos antes, cómo de bien estamos gestionando aquella parte del negocio que nosotros sabemos hacer. En el caso de SEAT, este porcentaje es del menos 4% en los 2 años. Recordemos que teníamos una cifra de negocios en este punto negativa, está el resultado de explotación, aquella línea que no veíamos porque yo no había tomado bien los datos totales. Teníamos un resultado de explotación de menos 166 millones de euros, que sobre los 3.831 millones que componen el activo suponen un 4%. En el caso del año 2013 la cifra es similar, serían 216 millones sobre 4.059, que también daría un 4%. Entonces, como podemos ver, es la situación del retorno sobre los activos, pues es una cifra bastante desalentadora, un 4% negativo. El caso de la rotación de activos. En este caso, lo que calcularíamos sería cómo de bien estamos usando nuestros activos para conseguir las ventas. En este caso, o sea, cuántas veces hemos dado la vuelta a nuestros activos o cuántas veces hemos conseguido las ventas sobre nuestros activos menos los pasivos circulantes. En el caso de SEAT, como hemos visto que los pasivos circulantes son grandísimos, pues esta cifra aparentemente sale mucho mejor, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros pasivos corrientes
oscilaban en los 2 años entre el 81 del 2013 y el 76 del 2014. Entonces, pese a que la cifra en principio parece muy alentadora, bueno, pues no deberíamos felicitarnos mucho, porque no se debe a que hayamos usado mucho nuestros activos y nuestras ventas sean muy grandes, sino a que el valor de nuestro denominador es muy bajo. Podríamos decir entonces que hemos rotado 8 veces, en torno a las 8,18, 8,24 nuestros activos para conseguir nuestras ventas en el año, en estos años, pero realmente la situación de la que parte SEAT con esos pasivos circulantes, esos pasivos corrientes tan grandes, pues realmente no es muy bollante. Otra de los ratios más conocidos es el retorno sobre el capital empleado, aquí lo que tomaremos será el patrimonio net, si tenemos en cuenta que es el activo, el total balance, menos el pasivo circulante, pues la cifra que tenemos aquí es qué beneficios estamos teniendo para retribuir a aquellos que nos han prestado dinero, bien sea vía fondos propios o bien sea pasivo largo. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos una cifra realmente desalentadora. Volvemos a trabajar con los beneficios antes de intereses e impuestos, que ya sabemos que es negativo. Entonces, no tenemos nada para retribuir ni a nuestros accionistas ni a aquellos que nos han prestado dinero. En el caso del año 2014 tenemos una rentabilidad negativa del 15%, eso sí, un poco mejorada respecto a la rentabilidad del año 2013, que es de un 18%. Entonces, como podemos ver, en cualquier nivel que estudiamos la rentabilidad, podríamos decir que no ofrece un panorama interesante para ningún inversor. Ya si estudiamos directamente esta rentabilidad directamente enfocada a el retorno sobre el capital, pues vemos que tiene una rentabilidad negativa del 31% para el año 2014 y una rentabilidad negativa del 44% en el año 2013. La única esperanza que podríamos, o la única visión positiva que podríamos obtener de este análisis es que SEAT de un año para otro ha mejorado esa rentabilidad, pues en cierta manera, que como bien decía, en el caso de la, como veíamos al principio del ejercicio, que decíamos que habíamos tenido una mejora en la actividad de la empresa. Bien, pues ya sabemos en este punto pues un poco, ¿no?, a qué se debe. Pues fundamentalmente se debe a que la mejora en la rentabilidad de la inversión se debe pues a que han tenido unas menores pérdidas, no a que en este caso SEAT haya tenido unos mayores beneficios. Bien, vamos a seguir ahora con otro de los ratios, que es el ratio de solvencia. En este caso, lo que mide la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas en el futuro. Así como los ratios de liquidez están vinculados a lo que conocemos como la suspensión de pagos, que es la incapacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones de pago inmediatas que tiene, porque no tiene caja, por eso se dice que es suspensión de pagos, porque es incapaz de pagar. En este caso, los ratios de solvencia lo que recogen es qué capacidad tendría la empresa si tuviese, por ejemplo, que liquidar sus activos para hacer frente a todos sus pasivos. Por eso medimos la solvencia total como activo total partido por deuda total. En este caso, pues sí que parece que SEAT tendría posibilidades de hacer frente a esos pagos, porque su activo total es 1,16 y 1,14 por encima de su deuda. Como vemos, no es una situación muy holgada, pero en principio pues estaría por encima del 1, que sería el nivel de alto riesgo. En el caso de qué capacidad tiene SEAT
para hacer frente a sus obligaciones de pago por los préstamos que le han hecho. Como veíamos, ya el margen operativo, el margen de explotación es negativo. Luego, solamente ya no tendría capacidad en este momento para hacer frente a los gastos financieros. Ya los gastos financieros nos darían, lo que harían sería incrementar nuestras pérdidas. No tendría capacidad para hacer frente a esos gastos porque no tiene beneficios en ninguno de los 2 años. Igualmente, en el año 2014 parece que esa situación ha mejorado un poco. Y finalmente, lo que sí que parece que tiene SEAT es una situación relativamente holgada desde el punto de vista del apalancamiento, porque en la medida que el apalancamiento se mide como los fondos propios totales que están proporcionados por terceros frente a los fondos propios, bueno, pues aparentemente la situación es justamente la contraria. SEAT tiene un alto nivel de apalancamiento, es decir, por cada euro que tiene invertido en fondos propios, tiene 6 euros invertidos de fondos ajenos y aún así, nuevamente vemos como la situación ha mejorado un poco respecto del año 2013, que tenía unas deudas totales de 3.568 millones de euros, sumados sus pasivos a corto y sus pasivos a largo, frente a únicamente unos recursos propios de 491 millones de euros. Como veíamos, era un 12% de su financiación venía únicamente de sus recursos propios, mientras que un 89% venía de deuda a largo. Sí que es cierto que tiene además el agravante de que el 81% de esa deuda es pasivo corriente. La relación recursos propios, recursos ajenos es justamente la situación inversa a la anterior. En este caso las cifras son las mismas, pero se plantea como fondos propios sobre pasivo total. Pues bien, como decíamos, en un caso es un 16% y en el otro caso es de un 14%, también con una levísima mejora en el año 2014. Perdón. Bueno, llegamos así a nuestra situación inicial. Vemos que efectivamente SEAT ha mejorado ha incrementado sus ingresos por ventas en un 16%, ha mejorado el cash flow que obtiene de su explotación en un 46% y el resultado del ejercicio pues efectivamente ha mejorado en un 56%. Pero pasando de 148 millones de pérdidas en el año 2013 a 65 millones de pérdidas en el año 2014. Verdaderamente la mejora, pues como se puede ver, es de un 56%. Pero desde luego no es ni muchísimo menos unos datos que reflejen. Estos 3 datos para nada reflejan la verdadera situación de pérdidas y de, dificultades en la gestión del corto plazo que está viviendo SEAT. Por eso, siempre que veáis unos datos resumidos como estos datos que están aquí, no os quedéis con los datos. Id siempre a ver de dónde se han obtenido, porque con estos datos breves podríamos pensar que SEAT sería un gran sitio para invertir y como veis SEAT tiene una dificultad financiera clara en estos momentos. Bien, pues hasta aquí habría llegado la presentación y abrimos ahora el turno de preguntas. Por favor, os ruego que todos aquellos que tengáis alguna pregunta la planteéis en el foro a través del chat. O sea, me la planteéis a través del chat, quiero decir. Yo las iré leyendo y os iré contestando con la mayor nivel de explicación que pueda. No dudéis en preguntar
por favor, cualquier cosa, tanto si tiene que ver con alguno de los datos que hemos analizado del caso que no los habéis visto bien, como con alguno de los conceptos que hemos venido viendo a lo largo de la sesión. Si hay algún concepto que no os ha quedado claro, por favor no dudéis tampoco en preguntarlo. Ya os digo, tanto si es una cuestión teórica como si es una cuestión más práctica del caso concreto. Yo os animo a que pues seáis vosotros mismos los que intentéis hacer una actividad parecida pues con alguna empresa pues que os suscite curiosidad o en la que tengáis especial interés, pues porque sea vuestra competencia o vuestra misma empresa, que intentéis, en la medida en que estos datos del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de origen y aplicación de fondos son públicos, pues yo os animo a que intentéis realizar este ejercicio e investigar un poco, ¿no? Que intentéis poner en práctica después de esta sesión de hoy, que intentéis poner en práctica los brevísimos conocimientos que habéis obtenido, pues los pongáis en práctica en una actividad que os resulte, en algo que os resulte interesante. Bien, me pregunta uno de los participantes por el tema de la aplicación, origen y aplicación de fondos que hemos mencionado para la parte del EOAF. Bien, he pasado bastante brevemente sobre esta parte. Perdonad que pase así, es que no sé exactamente en qué punto estaba. El estado de origen y aplicación de fondos, que tal y como lo ha presentado SEAT, aquí lo que hace es ver qué actividad, aquí está terriblemente resumido, porque dentro de las actividades de explotación, por ejemplo, lo que recoge es si se han incrementado o han disminuido los clientes, si se han incrementado, que en este caso, por ejemplo, nosotros habíamos visto que los clientes creo recordar que disminuían entre los dos ejercicios. Vamos a hacer uso de los datos que tenemos aquí de balance. Perdona nuevamente porque pase así que teníamos, por ejemplo, pues que se habían incrementado existencias. Pues a medida que se han incrementado las existencias, esto es una aplicación, porque quiere decir que has utilizado dinero para incrementar tus existencias. Deudores comerciales, bueno, los clientes se habían mantenido relativamente, pero, por ejemplo, si tenemos si vemos en la pantalla que sabemos en los datos que se han reducido las deudas con las empresas del grupo, quiere decir que hemos devuelto dinero a las empresas del grupo. En este caso esto sería una aplicación. En el caso de los acreedores comerciales, quiere decir que tenemos se ha incrementado lo que debemos a nuestros proveedores. Luego quiere decir que debemos más dinero a nuestros proveedores, no les estamos pagando, en esa medida nosotros retenemos caja, luego los proveedores en sí mismos son un origen de fondos. Estos serían las diferentes cosas, los diferentes apartados que aparecerían en ese mini resumen que he hecho del estado del EOAF dentro de la parte de la actividad de explotación. ¿Vale? Si nos vamos a, por ejemplo, las deudas a largo plazo, que vemos que se incrementan de 84,97, estas deudas serían las que tendríamos recogidas también dentro de esa parte de incremento de la financiación. Igual que el incremento de los fondos propios de 478 a 520, pues también es un origen de fondos. Se ha incrementado nuestros fondos propios. ¿Y cómo se han incrementado? ¿Por qué se han incrementado? Porque parte de la caja que hicimos el año pasado no se ha distribuido. En este caso es más complicado de ver, porque a la medida en que no hemos tenido beneficios, pues el incremento de fondos propios es aún más complejo. Entonces, probablemente para explicar necesitaríamos de una clase completa para explicar el estado de origen y aplicación de fondos en el caso de SEAT,
porque como os decía, al estar en una situación de pérdidas han tenido que hacer provisiones y tienen una situación financiera compleja, tendríamos que ir analizando todos esos elementos. Pero a grandes rasgos, la cuestión sería que tendríamos una serie de orígenes que vendrían determinados por reducciones de activo o por incrementos de pasivo, y una serie de aplicaciones que vendrían determinados que vendrían hechos en incrementos de activo o en reducciones de pasivo. No sé si esta era la pregunta que me hacías. Espero haber resuelto un poco tu duda. Estoy leyendo algún otro de los comentarios de algún otro de los participantes que realmente comentan que efectivamente tener claro estas pautas mínimas de equilibrios en la solvencia, la rentabilidad, saber cómo debe gestionar la caja para no entrar en una situación de suspensión de pagos, cómo endeudarse mucho a corto plazo en exceso lleva en una situación en la que aparentemente piensan las empresas que va a ser una situación temporal, ¿no? Y que dicen, bueno, esto va a ser de manera temporal, rápidamente me voy a recuperar y voy a poder devolver este dinero a corto plazo, que estoy pagando un tipo de interés muy alto, pero que voy a ser capaz de recuperarme y rápidamente voy a poder hacer frente a esos pagos. La verdad es que si lo pensáis, recuerda muchas veces un poco a la situación de los jugadores ya un poco ludópatas, ¿no? Muchas veces las situaciones estas que vemos incluso en las películas, ¿no? De en la próxima ronda me voy a recuperar y entonces préstame porque voy a tener suerte y en la próxima ronda me voy a recuperar y voy a poder entrar en beneficios. Muchas veces, lamentablemente, la situación financiera lleva a las empresas a estas posiciones de necesidad de fondos tan críticas. Muchas veces estas situaciones no solamente no están creadas incluso por una mala gestión de la empresa. Hay muchas veces que las empresas se ven abocadas a esta situación cuando sus clientes entran en una situación compleja, tienen muchas deudas, o sea, muchas deudas de sus clientes que son incapaces de cobrar, al tiempo que ellos tienen que hacer frente al pago de acreedores o de proveedores. Si no quieren entrar en una situación de caja, pues ¿qué tienen que hacer? Pedir un préstamo a corto plazo al banco que se convertirá en caja y que inmediatamente ese origen de fondos se va a ver convertido directamente en una aplicación para hacer una reducción o hacer los pagos a sus proveedores. Va a permanecer un tiempo muy breve en la caja, digamos que va a ser prácticamente un instante, tal cual, tan pronto entra va a salir, y se van a encontrar con una situación terriblemente tensa de caja y que efectivamente, como alguno de vosotros comentáis, aun siendo solventes, aun siendo una empresa que podía estar pues incluso dando beneficios, y que se encuentra en una situación de suspensión de pagos porque las ventas no quiere decir que se hayan cobrado. Vas a tener unas ventas que las vas a tener cogidas en clientes, pero no se van a haber visto transformadas en caja. Y eso puede suponer la muerte de la empresa. Bien, veo que no planteáis ninguno de vosotros más dudas. Me alegro por todos aquellos participantes que pues estáis comentando que está la conferencia la videoconferencia, esta breve clase, podríamos decir, de finanzas, os ha resultado interesante. Realmente os animo a que intentéis hacer este ejercicio con los breves conocimientos que habéis adquirido hoy, que los intentéis hacer en una empresa que conozcáis, en un entorno que conozcáis. Será la mejor forma de que fijéis esos conocimientos y de que os puedan ser útiles en el futuro. Si queréis hacerme llegar alguna consulta en los próximos días porque tengáis interés en algún aspecto concreto, por favor poneos en contacto con la escuela, ellos me harán llegar vuestras consultas y nada, pues aquellos que estáis estudiando, os animo
a que intentéis sacar el máximo partido posible, intentéis no solamente de esta conferencia, sino de la actividad que estáis realizando sobre, bueno, pues que estáis estudiando, y esto pues lo apliquéis lo más rápidamente posible en vuestro día a día, porque será la mejor manera de tanto el esfuerzo de estudiar le sacáis un máximo provecho. Espero contar con vosotros en próximas videoconferencias que organice la escuela, y bien, si os parece, no tenéis más dudas, vamos a dejar hoy aquí, en este punto esta videoconferencia. Os agradezco infinitamente vuestra asistencia a estas horas ya tardías de la noche, después de toda una jornada laboral, y os doy las gracias digo, por vuestra participación, y bueno, pues los mensajes que habéis dejado recogidos en el foro me anima mucho saber que os ha resultado útil. Ya, como os digo, quedo a vuestra disposición para cualquier otra duda a través de la escuela. Muchísimas gracias.